Buenos días, familia. Espero que estén muy bendecidos. Muchos deseos de que el Señor les acompañe el día de hoy de mi parte, de mi familia, de mi esposa, de mi hijo Gabriel también. Y pues vamos a tener un tiempito devocional y por eso le doy las gracias al Señor. Vamos a empezar haciendo una pequeña oración para que el Señor nos guíe y poder entonces aprovechar este devocional y sacar una enseñanza que nos nutra y que nos ayude a continuar en el conocimiento del Señor. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu guía, gracias porque también nos das entendimiento para entender las cosas, Señor, que en un día fueron escritas y que hoy son para nuestro provecho, para enfrentar estos tiempos, Señor, estos últimos tiempos, con, Señor, con todas las herramientas necesarias para vivir la fe, Señor, en lo más profundo de nuestros corazones y mantenernos firmes siempre, Señor, esperando la venida de tu amado Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Bueno, qué bendición, como les decía, poder nuevamente estar este tiempito de devocional compartiendo con ustedes estos versículos de la Biblia, ¿no? Y ya vamos por el capítulo 35, hoy nos corresponde el capítulo 35. Pero antes de empezar a desarrollar el tema, quiero recordar el significado de una palabra que probablemente usted tendrá anotado en sus agendas o en su mente y ya conocerá el significado, pero no quería dejar pasar la oportunidad de recordarlo. El significado de la palabra Betel. Betel significa casa de él en el hebreo o casa de Dios, ¿verdad? El nombre que ya vamos a ver Jacob puso a un lugar específico. Y el nombre pertenece a una ciudad cananea de la antigua región de Samaria. Está ubicado en la antigua región de Samaria. Así que antes de empezar a desarrollar algunos puntos importantes en cuanto al llamado que Dios hace a la vida de Jacob y su trayectoria y su transformación, el proceso de su transformación, ¿verdad? Vamos a recordar algunos puntos, pero antes vamos a devolvernos unos capítulos porque lo que quiero enseñarles el día de hoy empieza unos capítulos antes y termina después en el capítulo 35. Entonces vamos a ir al Génesis 28 del 12 al 15. Génesis 28 del 12 al 15, ya es un devocional que se estudió, pero vamos a volverlo a mencionar. Vamos a leer también el 17, el 18 y el 19 versículos. Así que vamos de una. Vamos a leer el 28 del 12 en adelante hasta el 15. Dice, hablando de Jacob: mientras dormía soñó como una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor tu Dios, soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra, se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Y vamos a leer un poquito más el versículo 17. Pero también tuvo temor y dijo: qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que casa de Dios. Y luego el versículo 18. A la mañana siguiente Jacob despertó muy temprano y erigió su columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza, y después derramó aceite de oliva sobre ella y llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios. Así que lo primero que quiero hacer notar, ¿verdad?, es que en el del versículo 14 al versículo 15, Dios reafirma, ¿no?, la bendición que ya había dado a Abraham tiempo atrás, pero vuelve a reafirmar la misma bendición y le vuelve a decir a Jacob cuáles son las intenciones que tiene acerca de su vida, cuál es su plan de vida, cuáles son sus proyectos, su visión para él.
qué espera Dios de él y qué va a hacer a través de él. Entonces él reafirma su bendición en estos versículos. Ahora, algo que quiero hacer notar, antes de llegar al 18, donde Jacob, él dice en ese lugar, él lo llama Betel porque significa casa de Dios, es el lugar donde él se encontró con el Señor, ¿verdad? Y el Señor derrama su bendición. Pero quiero hacer notar algo interesante. Esta misma bendición, de protección, de acompañamiento, donde quiera que vaya, aparece también en el Salmo 91. Si leemos el Salmo 91, es muy extenso, no lo puedo leer todo. Bueno, no es extenso, pero no lo puedo leer todo. Dice los primeros versículos: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con tus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el temor nocturno, ni saeta que vuela de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día te destruirá. Y ni mortandad en medio del día te destruye. Y ahí sigue pues derramando todas estas bendiciones sobre el salmista o la persona que escribe. Sigue expresando, digamos, su confianza en el Señor y diciendo todas las bendiciones que eventualmente uno puede obtener de parte de Él. Y hay algo que no se sabe con certeza, cierto es que no se sabe con certeza quién escribió el Salmo 91. Algunos piensan que fue David, otros piensan que fue Moisés. Y lo que sí podemos extraer como un primer punto, antes de entrar a los versículos ya del capítulo más adelante, es que hay una gran diferencia entre escuchar las promesas que Dios tiene para mi vida y apropiarme de ellas y vivir y caminar conforme a ellas. Hay una gran diferencia. En los primeros versículos de Génesis 28, cuando Jacob escucha la bendición de parte de Dios, parece que Jacob solo la escuchó, ¿no? Pero como que él no vivía esa promesa, no empezó a vivir esa promesa inmediatamente. Ser hijo de la promesa entonces significa que también yo creo en las bendiciones de mi Dios, derrama sobre mi vida y vivo bajo su sombra, ¿no? Como dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después empieza a explicar todas esas protecciones que vienen de parte de Dios. Y significa vivir bajo su voluntad. Entonces esto pues es muy importante porque nos da seguridad, la que necesitamos para vivir nuestra vida. Y esta es la razón por la cual Jacob, más o menos por allá del capítulo 34, un capítulo antes, seguro Jacob estaba lleno de temores y angustias y la vida se le había definitivamente complicado. Y digo esto porque todo apunta que cuando Dios bendijo a Jacob en el primer lugar que llamó a Betel, Jacob era un hombre con una vida espiritual al parecer un poco pobre y bastante terco en escuchar la voz de Dios, siempre buscando hacer las cosas a su manera. Y aunque Dios había derramado una tremenda bendición sobre su vida, parecía como que vivía como que si no la tuviera, ¿no? Como que si no hubiera tenido esa bendición. En realidad Jacob era bastante carnal, si lo traemos al lenguaje actual. Pero esto no debe de sorprendernos a nosotros, ya que la verdad es que la vida de los grandes hombres de Dios que Dios usó para grandes cosas, también en su principio, en la vida cristiana, tuvieron sus tropiezos y fueron hombres bastante carnales, por decirlo de alguna manera. Fueron madurando conforme y fueron entendiendo los propósitos de Dios para su vida. Pero volviendo a la vida de Jacob, es por esto que sucede lo que sucede, ¿no? En ese versículo, capítulo 34, vemos como una de sus hijas es violada y pasa lo que pasa. Sus hijos, al mejor estilo de John Wick, hacen una matanza ahí tremendo, ¿no? Pareciera como que esa bendición se había alejado de la vida de Jacob, porque no tenía nada que ver con esa cobertura que parecía
o que aparece en el Salmo 91 o que vemos en el capítulo 28, ¿no? Y entonces llegamos ahora al capítulo 35, donde quiero reforzar solo algunos puntos que son parte de lo que quiero hacer ver el día de hoy. Así que vamos a leer el 35, empezando solo el 1, 2 y 3, versículo 1, 2 y 3. Dice así: Entonces Dios dijo a Jacob: prepárate, múdate a Betel, establece allí un edificio, establecete ahí y edifica un altar a Dios, quien se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob le dijo a todos los que estaban en su casa: deshágase de todos sus ídolos paganos, purifíquese y póngase en las ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaremos un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado y ha estado conmigo en todos los lugares por donde yo anduve. La verdad es que fue una instrucción sencilla, ¿no? Vuelve a Betel, vuelve a mi casa y edifica un altar. Y el segundo punto que yo quiero sacar de estos primeros versículos es que la verdadera transformación de nuestra vida empieza cuando aprendemos a seguir las instrucciones sencillas de Dios. Porque creo que muchas veces son instrucciones muy sencillas, no veo mayor complejidad. Jacob, devuélvete, vuelve a Betel y edifica un altar. Adórame ahí, búscame ahí. Era algo sencillo, no había que hacerle mucha matemática, no era algo complicado. Recordemos lo que decía entonces el Salmo 91, ¿no? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿no? Hay otra versión que dice: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, es mi Dios y en Él confío. Él te rescata de toda trampa y te protegerá de las enfermedades mortales. Y es impresionante esta versión porque habla de las trampas y habla de las cosas, ¿verdad? Y Jacob no precisamente fue un hombre que estuvo fuera de ese tipo de circunstancias, ¿no? Él fue engañado y, como ya lo víamos, tuvo un tiempo donde parecía que la bendición de Dios no le acompañaba, ¿no? Pero ahora Dios le dice: vuelve a Betel y edifica un altar. Y más adelante entonces empezamos a ver un hombre obediente, ¿no? A una instrucción sencilla. Y también empezamos a ver un hombre que empieza a asumir la responsabilidad de su familia. Esto es un punto muy importante, ¿verdad? Él dice ahí por ahí: desháganse todos los ídolos de la casa, o sea, quiten todo, ¿no? Desháganse. Y él empieza entonces, Jacob lo vemos acá, asumiendo ya su papel como líder espiritual que Dios había demandado sobre su vida. Después dice versículos 6 al 7: finalmente Jacob y toda su casa llegaron a Luz, también llamada Betel, mira, era el otro nombre, en Canaán. Allí edificó un altar y llamó su nombre Betel, y llamó al lugar Betel. Okay, entonces vemos como Jacob ya él está aprendiendo a ser obediente a las instrucciones que el Señor había demandado sobre su vida. Y luego nos vamos al versículo 9, que es muy interesante, es un versículo clave, yo creo que en la vida cristiana y en la vida de nosotros y en la vida de la iglesia. Dice: ahora que Jacob había regresado a Parán Aram, Dios le apareció de nuevo en Betel y Dios le dijo, bendiciéndole: tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob. A partir de ahora tu nombre será Israel. Así que Dios le cambió el nombre y le llamó Israel, ¿no? Dios cambia el nombre de Jacob por Israel, y todo apunta a que es a partir de aquí que Jacob en realidad empieza a vivir bajo la promesa, empieza a ser transformado y a seguir las instrucciones de Dios. Y su nuevo nombre le recuerda su dependencia, ¿no? Su dependencia de Dios, ¿no? El que lucha por él, ¿no? Lo que digamos en el Salmo 91: el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío,
Parece que ahora Jacob sí puede decir esas palabras de lo profundo de su corazón y entenderlas. Y entonces es aquí donde realmente empieza una transformación de la vida de Jacob. Y su nuevo nombre, por supuesto, Israel, nombre, le recordaría su dependencia por el resto de la vida, ¿no? El que lucha por él, el que lucha por él. Y uno puede, la verdad es que uno no puede prevalecer con Dios si no tiene problemas en la vida. Porque cuando se presentan los problemas en la vida, uno profundiza la relación con Dios y también la dependencia acerca de Dios. Entonces todo esto que Jacob pasó, eh, que fue también producto de su terquedad y de su falta de madurez, también podríamos decirlo de alguna manera, era como una estrategia de Dios, ¿no? Porque al final todo sumó para que Jacob pudiera comprender la necesidad de depender de su Señor. Y por ahí leí una frase muy interesante, muy bonita, que escuché en algún devocional, o no sé, en algún chat. Creo que era un texto que decía que cuando Dios nos pone un hombre nuevo, también hay un propósito nuevo detrás, ¿no? Y me cautivó mucho porque me llevó a pensar, ¿no? Aquel pasaje que está en Apocalipsis cuando dice que Dios nos dará una piedrecita blanca con un hombre nuevo. Y yo siempre he pensado y meditado mucho acerca de ese pasaje y parece algo como muy sencillo, o sea, ¿quién puede luchar toda su vida, esforzarse en la vida cristiana, caminar simplemente para recibir una piedrecita blanca? ¿No? Aquí hay muchas piedras blancas, a veces las venden para los jardines, pero la piedrecita blanca no es tal vez lo más importante que nosotros tenemos que ver, es ese nombre nuevo, ¿no? Que viene acompañado con un propósito grande y maravilloso acerca de lo que Dios espera para nuestra vida. Y estoy convencido entonces que allá en la eternidad también tendremos propósitos por los cuales vivir. Y uno de ellos será alabar al Señor, pero también tendremos tareas y tendremos desafíos, ¿verdad? Dios complementará todas esas cosas. Y luego llegamos entonces al versículo 11, ¿verdad? Al versículo 11. Eh, y sí, vamos al versículo 9, que es como una especie de repaso, ¿no? Es una especie de repaso de la bendición que Dios derrama sobre Jacob y lo que espera de él. Y luego más adelante también, por ahí del 16, vemos lo que sucede con el nacimiento de Benoni, y el cual significa hija de mi tristeza, y luego que, bueno, el nombre es cambiado por Benjamín, que significa hijo de mano derecha. Hay una explicación muy interesante acerca de esto, pero no lo vamos a hablar acá. Está en el audio correspondiente al devocional del día de hoy, en la Biblia, en el plan bíblico, y lo puede usted escuchar y es muy interesante porque cree que fue ese cambio de nombre. Y al final de los versículos ya, digamos, vemos un poquito acerca de lo que sucedió con Rubén, ¿no? Y hay una gran enseñanza que podríamos también sacar el tiempo para poder hacer un devocional, ¿no? Acerca de lo que sucedió, que al principio de la enseñanza lo que habla es que parece ser como que Rubén, así se llama mi papá también, Rubén, parece burlar las consecuencias del pecado, ¿no? Pero la palabra de Dios es clara y precisa en esto, y tarde o temprano, si desobedecemos las consecuencias de nuestros actos, en algún caso o en alguna circunstancia, esto nos podrá acompañar toda la vida, o, ¿verdad? A veces Dios puede borrar esas consecuencias dependiendo también de nuestra actitud y de nuestro genuino arrepentimiento, pero a veces pueden ser que nos acompañen de toda la vida, ¿no? Y si bien es cierto, la palabra de Dios en esto es justa y precisa, has cambiado mi lamento en baile, mi tristeza en alegría. Dios puede revertir todas aquellas cosas que fueron consecuencias de nuestras malas decisiones antes de venir a Cristo, incluso después de venir a Cristo, pero a veces Dios las mantiene, ¿no? Porque son una forma de recordar y mantenernos diligentes en cuanto a la hora de tomar nuestras decisiones. Y cuando Dios les decide mantener, a veces también nos da las herramientas para que se vuelva tranquilidad en nuestro corazón y paz y las podamos llevar. Pero cuando una persona no se arrepiente y cuando hay orgullo y prepotencia y cree que burlará la justicia de Dios, tarde o temprano esas consecuencias tendrá que presentar
y tendrán una consecuencia. Así que pues esto ha sido el devocional del día de hoy. Hemos aprendido como en un principio Jacob, a pesar de tener una bendición espectacular de parte de Dios, él no había vivido, no había como entendido esto, ¿no? Y él decide caminar un poco separado de él, haciendo las cosas a su manera, hasta que llega al punto donde Dios le vuelve a decir, vuelve a mi casa, ¿no? Reúnete conmigo, entra en mi adoración, entra en mi intimidad y déjate acompañar, ¿no? Y entonces vemos ahí ya la transformación de Jacob, como un hombre ya más determinado y más decidido, incluso asumiendo las responsabilidades de su familia, ¿no? La gran responsabilidad también de ser la base fundadora de la familia, de lo que iba a ser la iglesia, ¿no? Porque deberíamos haber tomado de ejemplo, ¿no? De cómo él debía haber conducido su familia, ya que en él estaban cimentados todas las familias de la tierra, ¿no? Pero en aquel momento Jacob no era un muy buen ejemplo a seguir, su familia no era lo mejor de lo mejor, ¿verdad? Pero una vez que él vuelve a Betel y se encuentra y vuelve y entiende esa bendición y Dios derrama y cambia su nombre, entonces sí, ya podemos entender cómo una persona cuando se deja transformar y cuando realmente comprende lo que dice el Salmo 91 es digno de admirar, ¿no? Y de seguir sus pasos. Y así entonces también nosotros en la vida cristiana es nuestro desafío y nuestro gran reto de siempre dejarnos guiar por Él, ¿no? Y en este camino de los que estamos siendo formados en liderazgo, entonces, y que otras personas ven nuestros pasos y nuestro seguimiento, a veces es importante también reconocer nuestros errores, pero también seguir adelante y, en la búsqueda de Él y dejándonos guiar, ¿no? Para ser realmente guía para otras personas que nos puedan, que puedan ver en nosotros que a pesar de nuestros errores cometidos o los, ¿verdad? Tenemos la humildad suficiente y el deseo de buscar al Señor para que Él siempre nos corrija y nos pueda entonces volver a poner en la vía, en la ruta, en el camino que Dios ha trazado para nuestra vida y que siempre va a ser realmente espectacular y maravillosa, ¿no? No es, las únicas limitaciones siempre son puestas por nuestra parte, no de parte de Dios. La bendición siempre ha estado ahí, muchos la escuchan, muchos la dejan pasar, pero nuestra tarea es no dejarla pasar, es apropiarnos de ella y vivir bajo la promesa. Hijos que viven entonces bajo la promesa. Es nuestro deseo, Señor, entonces entender y comprender estas enseñanzas del Génesis, Señor, y todo lo que estamos aprendiendo y lo que también sumamos el día de hoy, Señor. Vivir bajo la promesa significa, Señor, que yo creo en ti, que yo reconozco humildemente, Señor, mis equivocaciones, las que cometí antes de recibirte a ti como mi Salvador, porque cuando no tenía en mi corazón, evidentemente no tenía la luz ni la guía de tu Espíritu Santo para poder tomar las decisiones correctas, y entonces reconozco que me equivoqué muchas veces, pero cuando te recibo a ti, tu palabra dice, tú haces un hombre nuevo, dejas atrás todas esas cosas, las borras y ya no tienen ninguna importancia, cero. Algunas cosas y decisiones y frutos de malas decisiones pareciera a veces que se trasladan a ese nuevo hombre, pero la verdad es que cuando estamos en tus caminos, tú has cambiado mi lamento en baile. Todas las cosas le podemos ver un reacomodo, Señor. Tú reacomodas de una forma maravillosa y todo se usa para potenciar nuestras vidas en el conocimiento tuyo y en darte gloria, Señor. El problema radica entonces, Señor, cuando yo, estando claro de que tú me guías y que tú eres mi Dios y mi Salvador, sigo tomando estas malas decisiones y tomando, Señor, esas rutas equivocadas. Y a veces entonces ahí sí tiene que entrar la disciplina que proviene de ti, tu disciplina de amor, de ternura. Pero, Señor, es necesario, Señor, entonces a veces, Señor, que tú nos confrontes, que nos hagas caminar con instrucciones sencillas hacia ti, Señor, como lo hiciste con Jacob. Nos dices todos los días, vuelve a mí, vuelve a mi altar, vuélveme a buscar, encuéntrate conmigo, yo te bendeciré, yo te guiaré, yo haré contigo grandes cosas, ¿no?
y siempre estás dispuesto, y es entonces nuestra misión, Señor, obedecerte y ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo para poder seguir tus pasos en cada instante, Señor, y no ser tercos y necios como mulas, Señor, que no quieren seguir tus pasos y por eso se complican las cosas, y después, Señor, también venimos a ti reclamándote de por qué una cosa y otra cosa, cuando en realidad, Señor, nunca estuvimos en lo profundo de nuestro corazón dispuestos a seguir una instrucción tan sencilla como la que es haz de mí mi fortaleza, como la que es yo quiero ser tu fortaleza y tomarte a ti, Señor, y hacer que tú seas nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestro refugio. Por eso, Señor, gracias por estas instrucciones, Señor, gracias por este capítulo 35, donde vemos también esa transformación a través de un cambio de nombre, pero también tú nos has dado una vida nueva, un nombre nuevo, Señor, y volverás a cambiar el nombre, Señor, y te agradecemos por eso, Señor, por todas las cosas, Señor, que no te agradecemos, perdónanos, porque somos muy cortos de visión, pero sabemos que tu mano se extiende, tu plan se extiende más allá incluso de lo que nosotros podremos llegar a imaginar, nunca, nunca, nunca en la vida, Señor. Gracias por todo y ahora quédate con nosotros en este día tan especial. Amén y amén. Bueno, que el Señor les bendiga mucho y espero que puedan aprovechar el tema del día de mañana, que estará expuesto por alguno de nuestros compañeros de la iglesia. Amén y amén.